llegó, y sí, estamos grabando bien, muy bien. Vuelvo a la demografía, pero bueno, entonces fíjense en cómo estos temas permiten pensarlo transversalmente con cuestiones hasta éticas y filosóficas, ¿sí? Y hasta tecnológicas como la inteligencia artificial, minería de datos, refinamiento de datos. Disculpen el ruido ambiental, porque tengo enfrente de casa, están haciendo la vereda. Entonces están cortando la cerámica, creo que se llama, no sé. Entonces hay un poquito de ruido ambiental, tengo todo cerrado, pero bueno, llega. Decíamos recién que la demografía, a partir de aquello que se vuelve de interés para el estudio, bueno, tiene dos formas de estudiar principalmente, ¿sí? Decíamos, atravesados por lo cuantitativo, fuertemente cuantitativo, tenés los estudios que miran estáticamente a la población y lo dinámico que se mueve, ¿sí? Los estudios estáticos son muy descriptivos, ¿sí? Y determinan, por ejemplo, el volumen de la población, el volumen es la cantidad, la composición poblacional, ¿sí? Hoy, antes que hubiéramos dicho, les pregunto a ustedes, si yo digo, ¿cómo hubiese sido un censo poblacional en el 2010? ¿Cómo fue el censo poblacional en el 2010? ¿Qué te preguntaban en relación a vos? Después de tu edad, ¿qué te preguntaban? Que ya ni se preguntaba, se miraba y caía en sin novedad. Te preguntan el estado civil, te preguntan la convivencia. Antes de eso, algo que se ve, el estado civil, no, la edad ya lo sé, pero el estado civil no se ve, pero algo que se deja ver, que antes casi no se preguntaba porque caía de suyo. ¿Con la gente que convive? No. ¿Qué se deja ver mucho de nosotros y que no se anda diciendo todo el tiempo? El sexo. El sexo, ¿sí? El sexo en el 2010 era uno u otro. En cambio, seguramente el próximo censo, ¿qué va a reclamar? Conocer y ya no el sexo. Género sería, profe. El género, muy bien. El género, ¿sí? Se muestra ahora como una variable, ya no es una cuestión de lo que uno pueda autopercibirse, sino que las demografías van a empezar a mirar el género, ¿sí? Las cuestiones demográficas hay países que dentro son muy abiertas. Vos vas a Estados Unidos o al Reino Unido, por ejemplo, y podés considerarte una especie no humana, ¿sí? Por ejemplo, hay un artista español, ciudadano, que se hizo ciudadano inglés hace ya mucho tiempo, y se considera el primer cyborg, ¿sí? En la Tierra. Es decir, una persona que está hibridada como cyborg, como hombre-máquina, ¿no? Mira, te muestro la cara del muchacho, Neil Harbinson, el primer cyborg legalmente reconocido, ¿sí? En el mundo, este señor es el primer cyborg en el mundo y en su documento de identificación se lo reconoce como persona no humana cyborg, ¿sí? Vos decís, ¿puede ser que esto exista? Sí. Internamente, acá, bueno, espera que te muestro la cara. Además el peinado, ¿no? Yo digo que el peinado no le ayuda. ¿Lo ven ahí? Buenos días, profe. Sí. ¿Lo ven? Una consulta, ¿por qué cyborg? ¿A qué características responde? Sí, bien, el cyborg es una persona que tiene implantes, ¿sí? Biotecnológicos, suficiente cantidad que le permiten conectividad con el mundo exterior, ¿sí? Entonces, es una especie de transhumanismo más allá de la humanidad, porque empieza a adquirir capacidades diferentes a las que tenemos todos. ¿Lo ven acá este señor que tiene como una antenita que le sale de la cabeza? Sí, sí. Bien. ¿Puede ser el caso, profesor, del actor que estaba en silla de ruedas y se manejaba todo a través de la silla de ruedas? No, porque tiene que tener implantes, ¿sí? Si yo estoy haciendo una silla de ruedas, Stephen Hawking,
el que vos decís, el físico que ya falleció, no era cyborg. Cyborg tenés que tener implantes, ¿sí? Que tengan conectividad con el mundo exterior y que permitan cosas. Este señor que tiene acá una antena, ¿sí? Está conectado al nervio óptico y al auditivo y permite capturar, por ejemplo, el sonido que transmiten los colores por una especie de onda y de antena, es una cosa muy extraña, muy interesante. También captura señales de internet y puede escuchar, por ejemplo, el tiempo, las noticias, ¿sí? Bueno, entonces... Pero no humana, a ver, condición no humana, no tiene un corazón, no tiene unos pulmones, ¿no? Sí, pero él ahora su DNI dice persona no humana cyborg, ¿sí? Él dejó o pierde lo que lo hace humano. El humano no debería tener no debería tener implantes. En cambio, el cyborg gana implantes y gana conectividad con el mundo, ¿sí? Si yo me fracturo la cadera y me pongo un reemplazo de cadera, no soy un cyborg, porque tiene que tener conectividad con el mundo externo. Ahora, si yo me pongo una antena que me permite atender el teléfono móvil, como este señor, ¿sí? Bueno, tenés conectividad con el mundo. Es un implante que conecta el cuerpo con el mundo, ¿sí? Las personas, recuerden que, por ejemplo, acá en Argentina hubo el caso de una gorila que fue trasladada a Brasil, no me acuerdo, que tenía un nombre muy, muy cariñoso, de esto hablo los 10 años, que para darle el derecho a llevarla a esta reserva especial que hay en Brasil, que es muy selvático, muy mejor que estar encerrada en una jaula, acá que estaba en la ciudad de Buenos Aires, primero la nombraron, adquirió el estatus de persona no humana, ¿sí? Para que tuviera el derecho del traslado y de una mejor calidad de vida, ¿sí? Volviendo, los géneros, ¿sí? Vieron que géneros ahora hay de todos. Como les decía, los países hacia afuera son restrictivos. Por ejemplo, ¿qué pasó tan pronto en Argentina se votó esa ley de reconocer a los no binarios? ¿Qué se salió a decir que se convirtió hasta un meme? Que tiene que ver con Estados Unidos. Sí, estoy conectado, ¿no? Pregunto por si acaso. Sí, no entiendo No recuerdo. a qué refiere. ¿A qué refieres? Cuando tan pronto salió esa ley, ¿sí? De que, bueno, se celebró, bla, 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 de que se reconocen personas no binarias, ¿sí? Los Estados Unidos de Norteamérica salió a decir que solamente se aceptan visas de hombres o mujeres. Entonces, si mi DNI dice que yo soy no binario, no puedo tener la visa para Estados Unidos, no voy a entrar, ¿sí? Entonces, el meme que se creó fue decir, sos no binario en Argentina, no entras a Estados Unidos. A ver, hay gente que ni va a tocar Ezeiza directamente, ¿sí? Y se siente muy cómoda con su DNI no binario. Entonces, yo totalmente se lo respeto. Cada uno puede percibirse lo que necesite o lo que crea necesario ser. Pero digo, hay países que son muy restrictivos, fronteras afuera, pero adentro, yo qué sé, vos en Estados Unidos si te autopercibís algo, una cosa, te dicen, bueno, usted a partir de hoy es una cosa. Pero ojo, las cosas no tienen derechos, ¿sí? En el Reino Unido también. Te dice, usted puede entrar si es hombre o mujer. Ahora adentro puede ser hombre, máquina, máquina, hombre, hombre, cosa, animal, pajarito, lo que quieras, ¿sí? Adentro es una cosa, hacia afuera es totalmente otra, ¿sí? Entonces, nuestros próximos censos, ¿sí? Seguramente el sexo ya no se pregunte el género. ¿Cuál puede ser el problema? Las últimas investigaciones, según la Organización Mundial de la Salud, se han determinado 164 posibles géneros. Entonces, yo creo que ya directamente te van a preguntar, porque si te van a nombrar cada uno de los géneros, la persona tenés que invitarla a almorzar y a cenar a tu casa, hasta que te termine de nombrar todos, a ver vos en cuál encajás. Bien, yo para mí eso sigue siendo algo que hay que seguir estudiando. No comparto la idea de la multiplicidad de géneros autopercibidos. Tengo
mucho por seguir estudiando. Actualmente estoy haciendo inclusive un curso de género y filosofía, estudiando a una filósofa, a un filósofo, porque ha transexualizado, se llama Paul B. Preciado. Antes era Beatriz Preciado, transexualizó a hombre y ahora se llama Paul, dejó la B de Beatriz, que solamente es B, y trabaja mucho el tema de la transexualidad. ¿Sí? Pero lo trabaja de una forma muy seria y con mucha información muy valiosa, porque para estar de un lado o del otro, o bien para entender yo desde la filosofía qué dicen uno, qué dicen nosotros y qué posición voy a tomar yo, necesito escuchar las dos voces, ¿sí? No solamente la esquizofrénica que yo tengo encima mío que me dice cosas, sino escuchar al otro. Siguiendo con la demografía, la composición poblacional va a trocar, entonces ya no hay sexos, hay géneros, ¿sí? Y la distribución geográfica, ¿dónde estamos esas personas? Dinámicamente estudia 3 componentes clásicos: natalidad, mortalidad y migraciones, ¿sí? Los movimientos migratorios son tan importantes como saber cuántos nacen y cuántos mueren las personas, cuánta gente muere. Actualmente, desde el año pasado, se están yendo 200 personas vía Ezeiza, ¿sí? Notificando que por trabajo o por migración definitiva se están yendo del país, ¿sí? Esto es muy importante porque se está yendo gente muy joven, ¿sí? Con formación académica de grado y posgrado, ¿sí? Todos los países tienen que mirar esas situaciones, no pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Muy bien. Variables demográficas o sociales relacionadas al estilo de vida. Este es un título que estaba en el programa. Entonces, para estudiar lo cuanti y lo cualitativo, ¿sí? Porque variables demográficas, género, cantidad, distribución, es decir, dónde viven, pero también cuestiones como nacimientos, mortalidad, de qué muere la gente, dónde nace, cómo nace, dónde se mueve, ¿sí? Yo necesito, esas son variables. Variables es todo lo que yo puedo que, si yo te digo, ¿qué es una variable? Esto lo vimos tiempo pasadito. Variable es todo lo que se deja que ver, que yo puedo monitorizar. Los signos vitales son variables. Puedo monitorizarlo y tengo objetividad. Si todos estamos viendo un monitor de pulso y dice 84 latidos por minuto, todos vemos 84. Nadie puede decir, yo veo 60. No, es imposible. Entonces, las variables es todo aquello que se muestra o se deja ver en una persona o en una cosa, ¿sí? Pero que tiene objetividad en la observación, ¿sí? Nadie puede decir que ve algo diferente. Muy bien. Las variables en la demografía se acceden por 2 vías principales. La variable primaria, que es muy limitada porque depende de los investigadores o bien de lugares muy concretos, por ejemplo, no sé, una escuela, una universidad, un consultorio médico, ¿sí? Puede tener datos muy valiosos, pero cantidad muy limitadas porque el acceso primario es una persona que se acerca a ese servicio en particular, ¿sí? No todo el mundo va a la misma universidad, no todo el mundo va a un mismo consultorio médico. Las fuentes secundarias, como hace un ratito hablábamos de los censos, sin duda la fuente secundaria principal de la cual cuentan los estados, ¿sí? Son los censos poblacionales y los registros. Hace muy poquito hubo mucho temor con el hackeo de qué registro tan importante en la República Argentina. Hace poquito se escuchó de que habían hackeado un registro muy importante en Argentina, donde están todos nuestros datos. ¿Cómo se llama? A ver, también esto me ayuda a mí a saber si están al tanto. ¿Registro Nacional de las Personas? Muy bien, el RENAPER. Hace muy poquito se dijo que se había hackeado el RENAPER y teníamos, si vos hackeás eso, tenés el DNI de cada habitante de la República Argentina. Eso son datos muy valiosos, pero también muy peligrosos, ¿sí? Pensá los desmanes que se pueden hacer con ese tipo de información. Por eso, en la medida que, por un lado, se digitaliza y acelera un sinnúmero de trámites, también expone a los riesgos. Todo lo que está en la nube, ¿sí? Puede llover. En la jerga de la inteligencia artificial se dice que cuando de la nube llueve, es que están escapándose datos, ¿sí?
Entonces, eso es un riesgo que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Piensen que hace, a ver, vamos a decir, 15 años atrás, hacer un pasaporte era un trámite que tardaba como 3 meses. Yo me acuerdo que, bueno, el mío ya va a cumplir su límite, tengo que renovarlo. Ibas y te lo daban dentro de 3 meses. Ahora, sin embargo, vos podés hacértelo en 3 horas, ¿sí? Porque la digitalización de la información de cada uno de nosotros permite eso. Pero bueno, si esto se llega a hackear, Houston, estamos en problemas. Muy bien. Estas variables que se desprenden de estas diferentes fuentes para los estudios demográficos, tenemos de 2 tipos, que están sujetas a el volumen de la población, y ese volumen está sujeto al crecimiento de la población, ¿sí? Nacimientos, pero también mortalidad, ¿sí? Como también a la transición demográfica, es decir, a la fecundidad, mortalidad y crecimiento poblacional, ¿sí? Entonces, acá las cosas están muy unidas, porque el crecimiento está dado, obviamente, por la fecundidad, mortalidad y migraciones, ¿sí? Y la transición, bueno, en la medida que la fecundidad, recuerden que la fecundidad es la cantidad de mujeres que yo tengo en edad fértil, ¿sí? Yo dije mujeres en edad fértil. Hoy, con toda la movida del género y ese lenguaje que a mí no me termina de convencer, ¿sí? ¿Qué diríamos? Que suena de una manera que yo digo, están desarmando tanto las palabras que más de un filósofo del lenguaje saldría de la tumba y nos pegaría. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se diría eso hoy para no entrar en conflicto con la población? Con ¿Toda persona gestante? Claro, ¿sí? Personas gestantes, ¿sí? Si ustedes el día de mañana indagan la cantidad de personas disfóricas que hay en Argentina, ¿sí? La disforia de género es un diagnóstico que está en el Manual de Psiquiatría Americano, que es el DSM-5, que es el de última edición, está en español. Es el manual que configura todos los problemas de salud mental que se nos puedan ocurrir. De alguna manera, en ese libro se dice que la disforia de género, bueno, es esta incomodidad o esta incapacidad de sobrellevar una adecuada salud mental y biosocial en armonía con tu percepción y la percepción del otro. Cuando yo explico esto, hay mucha gente que enoja y yo le explico por qué no debe enojar. Las autopercepciones generan una demanda médica, ¿sí? Una demanda médica que en Argentina está contemplada en el PMO. ¿Qué es el PMO? PMO, que significa... Plan médico obligatorio. Bien, programa médico obligatorio, muy bien, Flavia, y dice que toda persona que autoperciba diferente accede a recursos médicos y asistencia en salud. Todas las personas disfóricas necesitan si yo necesito la hormonización, ¿sí? Y la readecuación quirúrgica, necesito de asistencia médica. Esa asistencia médica es estética, ¿sí? No es de otra manera, ¿sí? Es estética y hasta algunos consideran que es estético-social, porque es algo que yo me veo, pero que ven los demás. Entonces, muchos colectivos, ¿sí? Que no se consideran de un sexo, de un género, se consideran de otro género, para acceder a las terapias de hormonización, vos necesitas una indicación médica. La testosterona que se administra semanalmente, cada ampolla estaba saliendo actualmente algo de 21.000 pesos. Eso se da de por vida, ¿sí? Los estrógenos también se dan de por vida y tienen valores muy parecidos. Las adecuaciones quirúrgicas
a valores actuales, yo había hecho una investigación hace unos 2 años atrás y estaban en aproximadamente 250.000 pesos hace 3 años atrás. Calculen una inflación acumulada de 150%, estamos casi en 1 millón de pesos, ¿sí? Sin implantes, estoy diciendo honorarios médicos nada más, ¿sí? Después los implantes, tanto penianos como de mamas, hay que pagarlos también. Entonces, para acceder a estas terapias, yo necesito un diagnóstico médico. ¿De dónde sale? Del DSM-5, que es el manual de psiquiatría americano, que es como el libro que todos los psiquiatras leen para poder diagnosticarte, yo que sé, a mí con trastornos de pánico y a otra persona con disforia de género. Entonces, la psiquiatrización es un barquito que va a todo vapor, no lo para nadie, ¿sí? Y se nutre mucho hasta de los mismos colectivos que dicen no estar psiquiatrizados. Todos estamos atravesados por la psiquiatrización y gracias a ella accedemos a determinados servicios. Nos guste o no nos guste, es la realidad, porque si no, si yo me autopercibo algo diferente y no genero gastos, bueno, no hay ningún problema. Pero si yo genero gastos en la salud pública, ahí es un problema, porque eso es costo, es dinero que sale de los contribuyentes y hay que poder brindar el servicio, pero para brindar el servicio hay que diagnosticar, ¿sí? Porque si no, son todas cirugías estéticas. Si yo digo, mira, a mí me gustaría tener una nariz más chiquitita, ¿sí? Yo si me siento narigón, bueno, entonces tendría que ir a cualquier hospital y me lo tendrían que cubrir, o ir a la obra social y que sea gratis o la prepaga. O una mujer que diga, me gustaría tener pechos más grandes, porque me hace mal tenerlos pequeñitos. Bueno, tendría que ser gratis. Y ustedes saben que si van a una obra social, ¿qué les van a decir? No, no te cubre, ¿sí? Entonces, si psiquiatrizamos todo. Pero bueno, estas son cosas para seguir estudiando y crear un espacio de que se pueden escuchar todas las voces, tanto a favor como aquellas que no están muy de acuerdo, y ver qué podemos sacar de provecho de todo eso. Yo estoy estudiando para ver qué puedo sacar más adelante de este tipo de cosas. Seguimos. Bueno, esto es lo que recién hablábamos, ¿no? Las variables sujetas al volumen, crecimiento y transición, ¿sí? Y variables sujetas a la estructura de la población, ¿sí? Las variables que están sujetas a la estructura de la población principalmente son la edad y el sexo, ¿sí? La edad y el sexo. Acá el sexo, por ahora, se mantiene así porque las pirámides poblacionales, que es lo que vamos a ver ahora, es una forma de representación de la población, ¿sí? Y es lo que hoy en el mundo todavía no ha cambiado. Esto es algo que no ha torcido ningún colectivo, ni el LGTBXH+, ¿sí? Como se quieran llamar, yo soy muy respetuoso, es más, yo pertenezco, pero no adhiero a ese tipo de colectivos. Yo siempre digo, a mí ninguno de esos colectivos me deja donde yo quiero parar, no me subo a carrozas, ni necesito, como siempre digo, ¿ustedes vieron la marcha del orgullo heterosexual alguna vez? Les pregunto, ¿ustedes? Sí, profesor. Sí, profe, se entiende. Es como que, a ver, te representa en algún punto, no en todos los puntos que el colectivo a lo mejor manifiesta. Claro. Lo que yo voy es a lo siguiente. Cuando yo siempre pregunto, ¿ustedes vieron la marcha del orgullo heterosexual? No, porque los heterosexuales no necesitan ningún día en especial, porque se sienten orgullosos todos los días del año, ¿sí? El poder no está en una marcha en un día, sino en ejercerlo todos los días de tu vida, ¿sí? No hace falta un día ponerte desnudo arriba de una carroza. No, vos viste una marcha de heterosexuales en bolas arriba. No sé, ¿Sabés que eso mismo hablaba el otro día con una compañera del trabajo que vive ahí en Congreso y bueno, y pasó todo esto de la marcha. Uh-huh. Y hablamos yo a ver, no tengo nada en contra ni nada, pero creo que es algo como que se contradice, porque si vos querés, no sé, ya está más normalizado igual y está bien, pero si vos querés que sea como más acople el par y par de la sociedad, es verdad lo que decís. Nosotros, a ver, yo heterosexual, nunca fui a una marcha de heterosexuales de orgullo.
pero porque nací así y Y estás cómoda como mi una... concepción es así, estoy cómoda así y vivo mi vida día a día así. Y creo que salir a marchar para demostrar esto, qué sé yo. Las militancias... Igualmente, Es profesor, una viste que esto contradicción para mí. Ujú. Sí, Flor. igual se siente como una llamada de atención, algo así, o sea, una falta de confianza en ellos, porque no sé qué necesidad de salir y desnudarse al frente de un público, o sea, suficiente con garantizar tu sexualidad y sentirte a gusto con lo que eres, Totalmente. aceptarte principalmente, ¿no? Me parece que esa es la primera barrera de aceptación. Claro. Michel Foucault, siendo homosexual él, explicó que a él, por ejemplo, le criticaban que nunca participaba de ninguna marcha habiendo vivido como durante 10 años en San Francisco, ¿sí? Que es la cuna de los derechos homosexuales, y vivía para cómo en el barrio del Castro, que es el barrio gay por excelencia en San Francisco. Es muy pintoresco. Si ustedes quieren, algún día tienen la posibilidad, yo fui hace 2 años, es muy pintoresco, muy bonito, nada más, es un barrio, ¿sí? Y a él se le criticaba que en la década del 70, cuando vivió allá, no participaba de ninguna marcha, cuando ya era un filósofo muy conocido. Y él explicó que las militancias no terminan de asegurar ni a la larga son buenas para los colectivos que lo militan. ¿Por qué? Porque uno se enquista, ¿sí? Él decía así, se enquista en aquello contra lo cual lucha, ¿sí? Es decir, cuando uno consigue un derecho, tiene que dejar de militar. Porque si te enquistás en lo que ganaste y querés más, te convertís te convertís al igual de contra lo que vos luchabas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, abajo el patriarcado, abajo el patriarcado, abajo el patriarcado, estoy diciendo que suman, entonces, saco el patriarcado y pongo, no sé, el matriarcado. Entonces, me convierto en lo que yo no quería, ¿sí? Yo no quería el patriarcado, lo volteo al patriarcado y ahora queremos el matriarcado. Entonces, después vamos a decir, fuera el matriarcado, ¿se entiende? Entonces, Claro, es tanto el nivel de lucha, llegan a un punto donde se invierte claro, y terminan teniendo las mismas conductas de lo que, por lo cual están claro. luchando, protestando. Eso Es pasó verdad lo que se dice. en el ejemplo más canónico, entonces ya terminamos, en el 2001, cuando las revueltas sociales crearon la imagen de los piqueteros, que cortaban calles pronunciándose a favor de un nuevo gobierno democrático y salirse de la transición tan difícil que teníamos. Esos tutores de los piqueteros, ¿sí? Ahí empezó a estar Delía, Castel, después uno de barba blanca larga, bueno, varios referentes que en ese momento movilizaban ideas muy interesantes, ¿sí? Que era resistirse al embate de la posibilidad de un gobierno autoritario y reforzar la democracia. Foucault diría, bueno, ¿conseguiste un nuevo gobierno democrático? Listo, desaparece, deshacete de la militancia. ¿Qué hicieron estos señores? Se enquistaron en la política y al final se convirtieron en aquello que combatían. Hoy uno es, no sé, secretario de Desarrollo, este señor de barba larga, el otro le dieron un puesto político, es decir, todos se acomodaron en aquello que ellos combatían, ¿sí? Entonces, Foucault Claro, dice, como que pierden la idea o el valor de por lo que están luchando, claro, se son muy diluye ambiciosos. y es absorbido por el poder contra el Sí. cual luchaban. ¿Sí? El poder es muy seductor, obviamente. Para terminar, entonces, las piedades poblacionales son representaciones gráficas, estadísticas de la población y de su demografía, sujeta a 2 variables, la edad y el sexo. Tenemos 3 tipos de variables poblacionales, triangular, en campana y en bulbo. Fíjate que la triangular tenemos de la base arriba que tenemos los más jovencitos y acá las personas de mayor edad. Acá tenemos una baja natalidad y empezamos a tener una población, ¿sí? Madura, adulta, mucho más importante. Y la adulta, la de bulbo, fíjate que es una población que empieza a envejecer con una natalidad muy baja. Por ejemplo, Europa tiene una pirámide en bulbo. Argentina está en campana.
Según el último el censo 2010 en Argentina, Argentina se está volviendo más vieja. Fíjate la campana que teníamos en el 2010. Fíjate que había menos natalidad y empezaba a engordar en el medio. ¿Ves? Es lo que tenés acá, mirá. ¿Ves? Poquita base y empieza a engordar en el medio. Entonces, Argentina está en un estancamiento en cuanto a que empezamos a tener una población más adulta, ¿sí? Las poblaciones piramidales, ¿sí? O triangulares, piramidales en forma de triángulo, mejor dicho, son poblaciones muy jovencitas, es decir, tienen alta natalidad, pero fíjate que no tienen un porcentaje de adultos muy importantes. Esto ocurre generalmente en poblaciones que demográficamente están bajo guerras persistentes, ¿sí? Vas a, no sé, algunos países de África, de Sudáfrica, que viven con guerras étnicas persistentemente y esta gente no llega a viejo porque se matan todos de jóvenes, ¿sí? Entonces, los países en guerra persistente se les muere. Y Medio Oriente, ¿no? También. También, ¿sí? La gente, los países en guerra persistente, obviamente triangulan muchísimo su pirámide. Nosotros estamos en una situación de campana, la natalidad va en descenso, Uruguay le está pasando lo mismo. ¿Cuál es? No te cuento, China es bulbo, porque viene con toda una política del hijo único, que si bien ya hace, creo que 5 años, esa ley ya no está más. Es más, ahora se están volviendo un poco más argentinos, te dejan tener un poco más de hijos, incluso el segundo hijo te dan un subsidio, ¿sí? El problema esto en el futuro, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema? Que yo no me tenga niños, una población no tenga una tasa de natalidad muy bajita. Para el futuro, ¿es un problema? Sí, Sí. es un problema, profesor. Tiene que haber nuevas generaciones siempre. Porque no hay nuevas generaciones. Es Aparte, un la problema mayoría económico. serían personas mayores, adultas. Es claro, pero principalmente es un problema económico, ¿sí? Porque si yo no tengo gente que me trabaje, voy a tener gente de 80 años laburando, ¿sí? Porque no voy a tener gente trabajando y aportando. Recuerden que cuando uno se jubila ya no aporta más al Estado. Los que aportamos somos los que todavía seguimos pagando la jubilación que vendrá en un futuro. Sí, Entonces, como hacían en Europa, Italia, que pedían que vayan a vivir gente porque no había jóvenes, no había niños, eran todos personas adultas. Y se cierran escuelas, se cierran comercios. Sí. También en España hay muchos países que te mandan a ciudades que están desapareciendo. Ojo que en Argentina también, hay ciudades que los niños, cuando alcanzan la escuela secundaria, migran a otras ciudades más importantes, su misma provincia, y abandonan esos pequeños pueblos que, no habiendo niños, olvídate que sigue habiendo una escuela. Entonces van de a poco como autoconsumiéndose, ¿sí? Claro, como que las sociedades están muy concentradas en las ciudades, o sea, las poblaciones están muy concentradas en las ciudades, están distribuidas de una manera de que estamos todos juntos, estamos todos pegados en el mismo lugar. Obviamente, la economía, la posibilidad de crecimiento, trabajo, vivienda, están muy concentradas en las ciudades, ¿sí? Es muy difícil que la gente se esté yendo a poblaciones más lejos que los conurbanos de las ciudades importantes de cada provincia, ¿sí? A lo sumo, las migraciones son internas. Me voy de acá, no sé, a la ciudad de Mendoza a vivir, pero a la capital de Mendoza o al conurbano de la capital de Mendoza, que son 10 cuadras para allá, ¿sí? Que es mucho más chiquito que acá. Bueno. Profesor, pero esto también, disculpe que lo corte, sí, no, esto también tendría que ver con lo que es la centralización, o sea, por eso todo se viene a la ciudad, porque todo está centralizado, ¿no? Sí, obvio. Por eso también cada provincia debe estimular el crecimiento suficiente de infraestructura, de, por ejemplo, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Si eso los gobiernos provinciales no lo aseguran, y la gente va buscando donde te lo aseguren, ¿sí? Y además los países tienen que hacer lo mismo. El país en general y la provincia en particular deben alentar este tipo de crecimientos para evitar la migración de su población. Y los que emigran son los más jóvenes siempre,
¿sí? Difícilmente una persona de 60 años se ponga a migrar, pero alguien de 20 o 30 sin dudas lo va a poder hacer. Bueno, son 9:30, sé que tienen que ir a otra materia, así que los temas componentes demográficos... Perdón, profesor. ¿Sí? ¿Habló algo sobre el examen del sábado que viene? De materno infantil sí, les expliqué que es el sábado que viene. Materno infantil, perdón. Sí. Bueno, De eso esta no. materia ya está. Hoy, vieron que hoy a las 8 el profesor los esperaba para recuperar el segundo parcial. Los que estuvieron ausentes, eso no les fue bien. Eso ya estaba publicado. Ya parciales de esta materia no hay más. Ya se tomó y hoy se tomó el recuperatorio, o bien aquellos alumnos que por tiempo no habían podido exponer sus trabajos. ¿Sí? No, Después, perdón, me equivoqué, era materno infantil, sí, tiene razón. Y, profes, ¿tiene final o se promociona? Introducción a la salud pública. Sí. Promociona con 8 o más en cada una de sus evaluaciones parciales, no recuperatorias. Gracias. No, de nada. Bien, los temas que quedan pendientes los voy a grabar y los voy a subir en algún momentito de la semana, que son componentes demográficos, estilos de vida y factores de riesgo. ¿Ok? Esto va a quedar entonces para que yo me comprometo a subir. Dejo de presentar, dejo de grabar.